¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En este estudio extenso pero detallado que estamos haciendo del Evangelio de Marcos. Hoy día vamos a terminar de estudiar el capítulo 9 de Marcos. Nos quedan pocos versículos, apenas 7 versículos, pero hay mucho que decir al respecto, así es que sin más dilación vamos al texto. Vamos a recordar que Jesús y los discípulos están en Galilea, están en Cafarnaúm, y Jesús le está enseñando lecciones importantes a los discípulos. Por ejemplo, les había enseñado en el episodio pasado, ¿no es cierto?, que no debían despreciar a aquellas personas que, no siendo seguidores formales de Jesús, lo siguen en la práctica. No pertenecen a la estructura, no van con el grupo de los discípulos oficiales, pero viven una vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y traen a este mundo el bien del reino de Dios. Entonces Jesús había enseñado que no hay que reprimirlos ni desanimarlos, al contrario, el que desanime a esos creyentes es mejor que les coloquen, dice Jesús, una piedra atada al cuello, una piedra de molino atada al cuello, que lo echen al agua. Entonces ahora Jesús va a continuar con sus amonestaciones, pero ahora el énfasis va a ser más personal. Entonces voy a leer desde la Nueva Biblia de Jerusalén. Vamos a leer a partir del versículo 43. Voy a acomodar aquí un poco el texto. Ahí sí, versículo 43, que dice así: Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtala. Más vale que entres manco en la vida, que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Entonces vamos a detenernos por ahí, porque ya aquí hay un montón de cosas que decir. Primero, lo que la Nueva Biblia de Jerusalén traduce como es ocasión de pecado, en realidad es un concepto un poco más sutil. De hecho, adivinamos eso porque la Nueva Biblia Española, por ejemplo, traduce como si tu mano te pone en peligro. Que es un poco distinto lo que dice la Nueva Biblia de Jerusalén, es ocasión de pecado. La Biblia de las Américas va a decir si tu mano te es ocasión de pecar. Y la Reina Valera, si tu mano te fuere ocasión de caer. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, el texto griego dice kai ean scandalice. Kai ean scandalice se geir su. O sea, si tu mano te escandaliza. Bueno, escandaliza es una pésima traducción. Escandaliza es, de hecho, negarse a traducir. Escandalice, el verbo escandalizo significa colocar una trampa. O sea, el griego lo que está diciendo es, si tu mano es para ti una trampa. Por eso es que la Nueva Biblia Española, con un sentido muy, muy fino del significado del texto, dice si tu mano te pone en peligro. Si tu mano es para ti una trampa, y por supuesto, una trampa, ¿qué quiere decir que sea una trampa? Significa justamente que si tu mano es te obliga o te lleva a hacer algo que es contra la voluntad de Dios, y de ahí la idea de pecar, ¿no es cierto? Entonces córtatela.
Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. El versículo 45 y el versículo 47 van a tener consejos similares. El 45. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la gehenna. Y versículo 47. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. O sea, si tu ojo es una trampa para ti, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna. Entonces, esto hay que asociarlo con lo que se había enseñado antes de no colocar obstáculos, de no ser una trampa, de no desviar a los creyentes más pequeños, a aquellos incluso que son creyentes informales. Así como yo no tengo que desviar a los demás de su confianza y de su andar, de su seguimiento de Jesús, tampoco yo tengo que ser una trampa para mí. Esto es sumamente importante porque a veces nosotros somos especialistas en racionalizar las cosas. Somos especialistas en justificar nuestras actitudes equivocadas. Somos especialistas muchas veces en encontrar razones para conservar actitudes que son contrarias al reino de Dios. Entonces, Jesús nos está diciendo, si tú descubres que tienes cualquier cosa en ti que te lleva a tener una conducta, una actitud contraria al reino de Dios, entonces elimínalo. Por supuesto, vamos a ver eso más claramente después, pero es claro que el sentido de cortar las manos, de sacarse el ojo, de cortar el pie, no es literal. Jesús no espera que uno realmente se corte las manos y se saque los ojos, que uno se mutile. Es claro que esto es metafórico. Jesús ya había usado una metáfora cuando él había dicho que a los que se constituyesen una trampa para los creyentes más débiles, más les valía que les colocasen una piedra de molino en el cuello y lo tiraran al mar. Evidentemente Jesús no esperaba que nadie en la iglesia le colocara a otra persona una piedra de molino en el cuello y lo arrojara al mar. Jesús no espera que haya ese tipo de disciplina eclesiástica, por favor. Así es que uno también espera que Jesús no esté diciendo literalmente que las personas se corten las manos, se saquen los ojos o se corten los pies. Esto es metafórico. ¿Cuál es la idea detrás de esto? La idea importante es que Jesús está enseñando que hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Que finalmente para participar del reino de Dios y de la vida finalmente, debemos hacer un trabajo de eliminar todas las actitudes que hay en nosotros, todo aquello que hay en nosotros y que es contrario al reino de Dios. Y por supuesto esto puede ser doloroso porque estas actitudes que uno tiene pueden ser muy queridas, pueden ser hábitos muy arraigados, pueden ser costumbres muy apreciadas. Pero si uno descubre que esas actitudes o ese algo que yo poseo en realidad me está llevando en una dirección contraria al reino de Dios, Jesús nos dice que hay que eliminarlo. Ahora, esto contrasta con la religión popular de hoy en día,
Porque hoy en día se nos enfatiza, con el pretexto de la justificación por la fe, de que basta con creer en Jesús y está todo resuelto y no hay nada más que yo tenga que hacer, que todo lo hace Jesús. Eso no es bíblico y tampoco tiene apoyo en Elena de White para mis amigos adventistas. La tía Elena, doña Elena de White, siempre nos va a decir que Dios va a hacer aquello que nosotros no podamos hacer, pero todo lo que esté en nuestras manos hacer, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Ok? Y el Nuevo Testamento nos va a enseñar que efectivamente la justificación es gratuita y por la fe, pero luego la justificación, que es la declaración de que somos justos, es una declaración judicial de que somos justos, luego hay todo un trabajo de santificación, que también es por la fe, pero en la que uno tiene una participación activa también, ¿no es cierto? Hay un trabajo que hacer. Y hay un trabajo de mejoramiento, de mejora personal que es necesario realizar. No hacerlo es constituirse una trampa para uno mismo e impedir que uno camine en la dirección del reino de los cielos. Y eso duele. De hecho, vamos a volver al texto. De hecho, nos dice Jesús que tenemos dos opciones. Una es entrar en la vida o en el reino de los cielos, aunque tengamos que realizar el trabajo doloroso de sacar de nosotros todo lo que es malo. O bien, la otra alternativa es ir a la Gehenna, al fuego que no se apaga. Ahora, ¿qué es la Gehenna? Bueno, Gehenna es el nombre de un valle al suroeste de Jerusalén, donde en la época del Israel semipagano, cuando antes del exilio babilónico, cuando Israel caía continuamente en idolatrías, bueno, en ese valle se realizaban los sacrificios de niños al dios Moloch. Había una estatua del ídolo Moloch donde se encendía fuego, ¿no es cierto? Y Moloch estaba con los brazos extendidos y los bebés eran colocados en esos brazos, los brazos mecánicamente se cerraban y arrojaban a los bebés al fuego. Luego del exilio, los israelitas abominaron tanto de la idolatría que habían cometido sus antepasados, que abominaron también del lugar, de ese valle, y ese valle lo dedicaron como basurero. Es una forma de degradar el lugar, de considerarlo absolutamente impuro. Y entonces ahí quemaban la basura, quemaban los cadáveres de los animales muertos y también quemaban los cadáveres de las personas que habían sido condenadas a muerte y que no tenían derecho a ser sepultadas, entonces eran quemadas ahí. Entonces, como había siempre basura quemándose, el fuego no se apagaba. Curiosamente, y esto lo digo a modo de contraste, en Israel había otro fuego que no se apagaba, que era el fuego del altar. Y el fuego del altar era un fuego que consumía las ofrendas y las elevaba a Dios. Pero el fuego de la Gehenna destruía hasta que todo se consumía, pero se consumía en el sentido de que dejaba de ser. No había esa trascendencia de elevarse a Dios. No se iba a Dios, por supuesto, la basura, ¿no? Y entonces aquí tenemos la imagen de la Gehenna. La Gehenna es el sinónimo de la destrucción. Puedes ir a la vida,
al reino de Dios y participar de la vida, o puedes ir a la gehenna, a la destrucción final, cuando dejas de ser. Los versículos 44 y 46, que en la Reina Valera dice donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, no están en los mejores manuscritos. Así es que yo los voy a obviar, no los voy a leer. Vamos a ir de nuevo al versículo 47, que dice: y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Aquí sí la frase está completa. Bueno, esta frase está tomada del libro de Isaías, así es que vamos a ir rápidamente al libro de Isaías, al capítulo 66, y es el último versículo. Isaías 66, 24. Vamos a leer del 23. El capítulo 66 de Isaías habla de la tierra restaurada. En un principio, en el contexto original de Isaías, habla de la tierra de Israel restaurada, ¿no? Por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 66 dice: así dice Yahvé, los cielos son mi trono y la tierra la alfombra de mis pies. Pues qué casa me vais a edificar, o qué lugar de reposo, si el universo lo hizo mi mano y todo vino a ser. Y aquí empieza a describirse entonces cómo será la renovación de la tierra con hay dos niveles de texto. Un nivel de texto es después del exilio babilónico, el otro nivel de texto es en la restauración final, ¿no es cierto? Y el versículo 23 dice entonces, un versículo que nos gusta mucho a los adventistas, dice: así pues, de luna en luna nueva y de sábado en sábado vendrá todo el mundo a postrarse ante mí. Vamos a leer del 22 ya, ok. Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Así pues, de luna en luna nueva y de sábado en sábado vendrá todo el mundo a posternarse ante mí, dice Yahvé. Y saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. ¿Qué estamos presenciando aquí? Estamos presenciando el contraste de dos destinos. El destino de los salvados, el destino del pueblo de Dios, de aquellos que siguieron a Dios, que confiaron en Él, que obedecieron sus mandamientos, y que van a heredar, por lo tanto, la tierra nueva y el cielo nuevo. Mientras que los que se rebelaron contra Dios van a tener el destino opuesto, que es la destrucción, el dejar de ser. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará. Esto no quiere decir que se estén quemando continuamente, sino que van a ser quemados hasta ser destruidos, como ocurría en la gehenna. Y serán el asco de todo el mundo. Dios había ofrecido en el libro de Deuteronomio dos caminos, la vida y la muerte. Bueno, aquí están los dos caminos. La vida, que es vivir eternamente con Dios. La muerte, que es la destrucción final. Fíjense que lo que se van a ver son cadáveres. Los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. El profeta no ve gente quemándose y sufriendo eternamente. Ve cadáveres. Y ahí su gusano no morirá y su fuego
no se apagará, serán el asco de todo el mundo. Como era la Gehenna al sur de Jerusalén, donde había fuego constantemente quemando la basura hasta que la basura se consumía. Entonces, esto no es una enseñanza de un infierno eterno donde las almas están eternamente siendo atormentadas, sino que porque el profeta ve cadáveres, y ve la destrucción de aquellos que se rebelaron contra Dios. Aclarado ese punto, vamos a volver a los últimos dos versículos del capítulo 9 de Marcos. El versículo 45 dice: pues todos han de ser salado con fuego. La Reina Valera tiene un versículo un poco más largo aquí, dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Ok. Aquí los eruditos están divididos. En crítica textual hay un principio que dice que uno siempre tiene que preferir la lectura más corta, y la lectura más corta es porque todos serán salados con fuego. Y esa es una razón por la que los eruditos suponen que la lectura original, el texto original, decía porque todos serán salados con fuego. De hecho, los mejores manuscritos, los más confiables que tenemos, dicen exactamente eso, porque todos serán salados con fuego. Los eruditos también creen que la segunda parte puede haber sido una nota marginal, o algún escriba escribió en el margen del texto y todo sacrificio será salado con sal, como una explicación a este versículo, y que un copista posterior pasó ese texto al texto del Evangelio, pasó esa frase al texto del Evangelio, lo incluyó en el versículo. En fin, otros piensan que la frase como está en la Reina Valera puede haber sido original, y que un escriba se saltó la segunda letra al copiar, la segunda frase al copiar. Copió la primera frase y luego sin querer pasó al versículo siguiente. Eso es posible porque en el texto griego las dos frases terminan con la misma palabra, alistesetai, ahí y ahí. Entonces es posible que un escriba haya copiado esta frase, haya terminado en alistesetai y copió la frase, y cuando volvió puso sus ojos sobre el segundo alistesetai y se saltó toda esta segunda frase. Es posible que haya ocurrido eso también. Así es que los críticos están un poco divididos. En todo caso, uno tiene que preguntarse qué significa este versículo. Todos serán salados con fuego. La segunda parte del versículo en la Reina Valera, que o bien es parte del original o bien es un comentario por un escriba, yo creo que hace bien en apuntar de que esto tiene relación con los sacrificios. En Israel, todos los sacrificios, las carnes sacrificadas, los animales sacrificados, tenían que ser salados, se les echaba sal. Y después eran consumidos por el fuego. Pero también hay otras cosas que son consumidos en el fuego. La basura, los animales muertos en la Gehenna son consumidos en el fuego de la Gehenna. Entonces el versículo dice que todo en el fondo va a pasar por la misma experiencia. Sin embargo, unos van a pasar por una experiencia que es edificante y que va a sacar de él todo lo malo que hay en él para hacerlo agradable a Dios, mientras que otros van a ser consumidos para destrucción.
Así es que, en realidad, no tenemos muchas alternativas. O realizamos este trabajo de purificarnos nosotros, o el fuego va a purificar al universo de nosotros. Yo creo que ese es el significado del versículo finalmente. O bien nosotros nos purificamos en esta purificación del universo que Dios está haciendo, y al final la sal, eso es lo que hace, purificar. O bien el universo va a ser purificado de nosotros. El versículo 50 es un poquito más agradable. Dice: buena es la sal. Déjenme leerlo para completitud en la Nueva Biblia de Jerusalén. Dice: buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Nosotros somos llamados a ser hijos del reino de Dios, es decir, a ser ciudadanos del reino de Dios. Pero ser ciudadanos del reino de Dios implica que tenemos que vivir según los principios del reino de Dios. Ahora bien, si los hijos del reino de Dios, si los ciudadanos del reino de Dios se corrompen, ¿cómo es que se va a purificar el mundo? Y la sal, lo que hacía en el mundo antiguo era conservar, era evitar la corrupción. Entonces el versículo nos llama a tener una unión con Dios tan estrecha, que sea una unión que nos vaya purificando, que nos vaya motivando a deshacernos de aquello que es impuro en nosotros. Porque si los ciudadanos del reino de los cielos se tornan impuros y se corrompen, entonces ¿qué esperanza hay para el mundo? El libro de el tratado de Pirkei Avot en la Mishnah, que es una parte del Talmud, enseña que una de las causas por las que se sostiene el mundo es por los justos. Y eso es una tremenda responsabilidad, creo yo. El mundo se sostiene por causa de los justos. Es decir, el mundo no es destruido por causa de los justos. Esto lo aprendemos también en la experiencia de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, Dios le dice: pero si hubiera 50 justos, ¿tú vas a destruir a los justos junto a la ciudad? Y Dios le dice que en consideración a esos justos Él va a perdonar la ciudad. Entonces uno aprende ahí que el mundo no es destruido por causa de los justos que hay en él. Por causa de los hijos de Dios el mundo se sostiene. Dios no destruye el mundo. Pero si los hijos de Dios se corrompen, ¿qué esperanza hay para el mundo? Nuestro propósito en este mundo, la misión que Dios nos dio, es que traigamos el reino de Dios y que lo hagamos real en este mundo, que extendamos el reino de Dios en este mundo. Y el reino de Dios tiene que extenderse primero en nuestro interior. Y haciendo eso, tiene que extenderse hasta el exterior también. Y cuando hagamos eso, vamos a estar contribuyendo a traer la luz de Dios a este mundo. Y llegará el momento en que esa luz sea tan importante
que Dios mismo se va a revelar. Es lo que llamamos la segunda venida de Cristo, ¿no? Y entonces, la injusticia se terminará y vamos a vivir para siempre con nuestro Dios. Ojalá veamos eso en nuestros días, muy pronto. Y que el Señor nos bendiga y que nos ayude en nuestro caminar, en este caminar diario en que tenemos que purificarnos también, entendiendo eso sí, que la salvación es un regalo que Dios nos da y que el trabajo de purificación nuestro es la habilitación a vivir con Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Chao, chao. Y un feliz sábado.